Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentan La Voz Croata en Magallanes. Noticias e historia del pueblo croata. Un programa dirigido a los inmigrantes y descendientes de Croacia en Magallanes. Conducen el profesor e historiador Sergio Lausic y el empresario magallánico Mario Derpic. Bienvenidos. Dobar dan, dragi slušateljice i slušaoci, gledaoci i gledateljice. Z vama Sergio Lausic-Glasinović. Zajedno sa gospodin Marijom Derpićom ćemo od danas do sljedećeg programa biti skupa ili zajedno. Muy buenos días, estimados oyentes y radioescuchas. Sergio Lausic-Glasinović con la compañía de ahora en adelante con el empresario y amigo Mario Derpić Díaz. Don Mario, muy buenos días. Buen día, profesor. Un gusto primero de estar con usted. Para mí es un honor acompañarlo acá en el estudio Radio Polar y trataremos, cierto, en lo posible de estar con todo lo que es la voz croata en Magallanes, dándole saludos, información y esperemos que salga todo muy bien. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa, desgraciadamente, con algunas notas necrológicas, porque en los últimos días han fallecido amigas y amigos nuestros, y muy sentidos también de la comunidad local, así que me permito entregar algunos nombres para que queden en nuestro recuerdo, en nuestros corazones, y al mismo tiempo una señal de respeto para todos ellos, sus familiares y amigos. Bueno, iniciamos entonces recordando a Juan Edmundo Pérez López, que durante tantos años dirigió este programa con tanto acierto. Nuestras sentidas condolencias por la pérdida de este estimado comunicador social y deportivo magallánico, puntarenense, y que ha sido recordado en estos últimos días por su fallecimiento. Se suma a ello también el fallecimiento de Jorge Suitanich Orellana, acaecido en Santiago, en Puente Alto. Don Jorge Suitanich es antiguo funcionario de la Empresa Nacional del Petróleo. Una vez jubilado, se trasladó con la familia al norte del país. Es sobrino directo del exdiputado Jorge Suitanich Simonović y enluta a distinguidas familias de aquí de Magallanes. También se suma en esta lista necrológica a la señora María Nera Blasterica Jasprica. María Nera, que falleció también en estos días, y damos las condolencias a sus familiares, a amigas, amigos, vecinos que la recuerdan. Ella, María Nera, hermana de Drago Blasterica, un distinguido y querido amigo que habitualmente nos sigue en estos programas. Le entregamos a él y a su familia nuestras condolencias. Drago fue antiguo gerente del Hotel Cabo de Hornos, como también uno de los iniciadores de los cultivos del salmón en Magallanes. Bien, yo sé que usted, don Mario, tiene también otras listas de nuestros difuntos que quisiera dar a conocer a nuestra audiencia. Por favor, don Mario. Sí, gracias. Quisiera recordar a Jorge Obilinovich Galindo, trágicamente fallecido en un accidente, ¿cierto? Enluta a distinguidas familias magallánicas, un hombre joven que ha perdido la vida en un accidente, don Jorge Obilinovich Galindo. También quisiera recordar a don Federico Quijada Cid, que ha fallecido a los 94 años. Don Federico trabajó en la Empresa Nacional del Petróleo y estuvo casado con la señora Elena Martinich, que lo sobrevive al igual que sus 3 hijos, ¿cierto? Y por último quisiera recordar al señor Balić, Mario Nicolás Balić Dubrasic, falleció a los 93 años en Puerto Natales, un hombre muy conocido porque
recordemos que la familia Balich tenía un negocio de abarrotes acá en Borias, a la altura del 500, donde en el último tiempo ellos eran muy conocidos porque, si usted recuerda, profesor, se vendían conejos. Sí. ¿Cierto? Era la única tienda donde se vendían conejos. Así es que un saludo para la familia con mucho respeto, y posteriores programas iremos actualizando la lista, ¿cierto?, de la gente que ha ido falleciendo de nuestra colectividad. Bien, repetimos entonces nuestras sinceras condolencias a los familiares, amigas, amigos, vecinos. Y además creo que en este momento podemos dar algunas informaciones también locales que pueden interesar a nuestra audiencia televisiva y radio escuchas. Don Sí. Mario, por favor, usted conoce estas informaciones que nos han llegado y que están en las redes de los socios del club croata. Tenemos que recordar que el 30 de mayo, ¿cierto?, es el Día Nacional de Croacia, ¿cierto? Ya estamos próximos al 30, y para conmemorar el día 30, ¿cierto?, el 28, el domingo 28, va a haber un almuerzo de camaradería en los salones del club, ¿cierto? Es un almuerzo con adhesiones, y las adhesiones usted las consigue, ¿cierto?, las pide, y tienen un valor que todavía no está determinado, con la Secretaría del Club Croata directamente. Eso va a ser el día domingo 28. Y el día 30 va a estar la visita, ¿cierto?, a el monumento al inmigrante croata en la Plaza del Inmigrante. Bueno, excelente información, muy auspiciosa por lo demás, conmemorando un día más, un año más de la independencia del Estado Croacia, de la República de Croacia y de todo su pueblo. Bueno, en esta ocasión vamos entonces ahora a una pieza musical. Kamo neće draga, koju sad ljubi ja.
Bueno, escuchamos una linda pieza musical, muy moderna, de una antigua y melódica canción del folclore y del cancionero croata, que actualmente ha sido modernizada, como ha pasado con muchas canciones, incluso acá también en Chile y en Punta Arenas, incluso con nuestro himno, que hoy día se escucha a ritmo de cumbia, por ejemplo, con esta interesante versión. Bueno, conversando sobre noticias, quisiera, don Mario, llegar a algunas informaciones interesantes de las noticias que pueden llegar desde Croacia directamente y que aparecen en los informativos, en los sistemas digitales. Y en esta ocasión me atrevo a entregar una información de tipo histórico, arqueológico, muy relevante para todas las personas y especialmente para la gente joven también, que le interesan estos estudios de arqueología que son tan recurrentes hoy en día, y acá en nuestra región en especial también. Y en este caso se trata de un descubrimiento único bajo el mar, de una calzada, es decir, de un camino, llamémoslo así, calzada se le dice técnicamente, construida con bloques de piedra muy ordenados, muy bien organizados, de unos 4 metros de ancho, y que está bajo el mar en la isla de Córcula, y que tiene la cantidad de años medida cronológicamente desde el punto de vista técnico con el famoso carbono 14 de 4.900 años, es decir, sumado a los 2023 que tenemos ahora, estaríamos hablando de más de 7.000 años, ¿no? Una calzada de esta característica, sumergida, ¿no es cierto?, y fue descubierta por los arqueólogos. Muy interesante porque usted me dijo que también había leído esta información. Sí, en la BBC de Londres, ¿cierto? Ha sido una información muy interesante, sobre todo para el mundo arqueológico. Sí, interesante porque esto nos está revelando a nosotros de que la cuenca del mar Mediterráneo, en este caso la cuenca del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, ha sido poblada desde muy antiguo. Estamos hablando de culturas neolíticas, que se les llama técnicamente, y que son paralelas por ejemplo, a las construcciones que ya se estaban haciendo en Egipto, de estas construcciones gigantescas que hasta el día de hoy nos asombran. Así que es muy interesante. Estos trabajos los ha dirigido fundamentalmente el equipo de arqueólogos de la Universidad de Zadar, la Universidad de Zadar, que primeramente fue Facultad de Filosofía de Zadar, pero hoy en día es universidad. Otro día me voy a detener más con respecto a esta universidad, y está dirigida, como digo, por varios profesores y especialistas con muy buenos aciertos, porque en la misma isla de Córcula, pero en el lado contrario de la isla, han encontrado también, sumergida a unos 4 o 5 metros de profundidad, los restos de un antiguo poblado que sería, digamos, parte de estas construcciones neolíticas que se dan en la isla de Córcula. Que para enriquecer esta información tengo que decir que ya se habían hecho descubrimientos de 3.000 a 1.000 años de antigüedad de las culturas y llegadas de los fenicios, por ejemplo, que andaban navegando en todo el mar Mediterráneo. Llegaron también ahí a la isla de Córcula, que es la isla de Marco Polo, por ejemplo, ¿no sé? Estaban también asentamientos griegos que también ocuparon la cuenca del Mediterráneo. Así que está muy ligado toda esta historia de Croacia a toda la historia europea, de las primeras civilizaciones, de los primeros contactos humanos, hasta que llegan posteriormente hacia el año 600 del Imperio Romano, las invasiones del pueblo croata y demás pueblos eslavos, que cambian y configuran un nuevo periodo. Pero este descubrimiento de 7.000 años es un verdadero acierto arqueológico, y como usted muy bien dice, ya la radio BBC, que es un símbolo de la radiotelefonía mundial,
está dando esta noticia, que es un impacto importante. Profesor, respecto de los cambios, yo creo que podemos hablar de el tema del clima, porque hoy día, ayer, antes de ayer, en Croacia ha llovido fuera de lo normal, ¿cierto? Cambio climático, inundaciones gigantescas. Durante los últimos meses, yo diría que en febrero, claro, enero, que no era costumbre, se vio nieve también, sobre todo en Split. Entonces, ha ido cambiando todo esto demasiado rápido, y son informaciones para tener en cuenta respecto de qué es lo que está pasando en la madre patria. Tiene toda la razón, don Mario. Le voy a enriquecer con algunos datos importantes lo que usted está diciendo. En estos últimos días ha llovido en el área de Split, en Split misma, una medición de 10 litros. Ellos hablan así, 10 litros. ¿No? Nosotros hablamos en milímetros, ellos hablan en litros, 10 litros. Y cerca de Split, donde está el aeropuerto de Resnik, ha llovido una cantidad de 35 litros. Es decir, son sumas enormes de agua que han caído, que han provocado problemas de las redes sanitarias. ¿No? Se ha inundado todo, las calzadas, las calles, e incluso el consumo del agua potable, porque el agua potable, que en Split es un agua de alta calidad, ha tenido que recomendarse que se tenga que hervir el agua, especialmente para la gente de edad, los enfermos y los niños. Hay que hervir el agua, algo que no se hacía antes para el consumo habitual, no era necesario, pues de la calidad. Pero con estas lluvias se ha colapsado todo el sistema, y como usted muy bien lo señala, este cambio climático nos tiene ya agobiando nuestra presente y cómo será en el futuro. Hay que irse preparando. Claro, y esto también ha llevado a una incertidumbre respecto de la temporada veraniega que se viene, ¿cierto? Donde el turismo es el factor fundamental que mueve a la economía croata, y en la medida que el cambio climático nos afecte mucho, también afecta las reservas y afecta, digamos, todo lo que es la visita de europeos en general. Por lo tanto, hay una preocupación. Muy bien, así es. Pero después de esta información, yo creo que es conveniente que nuevamente entreguemos a nuestra audiencia una pieza musical. Živila na ljubav, viva l'amor.
sjaj, na svijetu ti si raj. Moj Marjane, moj Jadrane, i lipi Splite moj. Plavo more, sunca sjaj, na svijetu ti si raj. Dalmacijo, Kroacijo, on ti sliše raj. Ljubija te, babe moj, ljubim te i ja. Ljubija te, babe moj, ljubim te ja. Interesante pieza musical donde participa un conjunto de cantantes que enaltecen y enorgullecen a la música preferentemente de origen dálmata, y justamente esta canción hace un recuerdo a esa historia y a ese mar hermoso y lleno de historia como es el mar Adriático, Jadransko more. Bien, pasamos ahora a conversar un poco también con don Mario de temas interesantísimos de actualidad acá, de carácter cultural. Yo no sé si usted, don Mario, en esta ocasión, para iniciar este programa, nos tiene una información interesante que podamos enriquecer. Sí, resulta que ahora, ¿cierto?, para el aniversario de Croacia, que es el día 30, viaja a Magallanes el embajador de Eslovaquia, y viaja con una colección de fotografías, 22 fotografías en realidad, que van a ser presentadas en el Club Croata. Y la gracia de este tema, ¿cierto?, es que el embajador de Eslovaquia viene con la colección del doctor Mateo Benkur. Entonces, yo creo, profesor, que acá usted nos va a ayudar un poco. Mateo Benkur o Benčur, ¿cierto? Mucha gente cree que fue croata, pero él fue eslovaco, fue médico acá, pero posteriormente, cuando él se va, él comienza a escribir, y hoy día es conocido también como un gran escritor. Entonces, profesor, yo no sé si nos puede usted ayudar un poco con este tema del doctor Mateo Benkur. Bueno, muy interesante la personalidad del doctor Mateo Benčur, ¿no?, de origen eslovaco, ¿no? El doctor Benčur llegó acá a Magallanes acompañado de su señora Petronila, o también le conocíamos Perica Didović, ¿ah? Como muchos inmigrantes que llegaron en ese periodo, en 1908, estamos hablando, inicios del siglo XX, 1908, y vivió hasta el año 1922 en Punta Arenas, ejerciendo como médico. Dio su examen porque él había estudiado en Praga y obtuvo el título de médico cirujano, pero revalidó su título en Santiago, aquí en Chile, y con eso pudo ejercer como médico ciudadano, como se llamaba en esos años, aquí en Punta Arenas, y fue conocido por su bondad, su generosidad y su espíritu altruista, llamado popularmente como el médico de los pobres. Ahí a cualquier hora del día, de la noche, estaba ahí el doctor Benčur ayudando a sus pacientes, y muchas veces con sentido altruista, como dije, no cobraba, o cobraba muy poco, fue conocido como el médico de los pobres, y hoy día es homenajeado aquí en Punta Arenas con un consultorio, un CEFAM que se llama Mateo Benkur, se le dice acá en castellano, pero el apellido pronunciado es Benčur, Benčur, que es eslovaco, casado con una croata, la Petronila Didović, y residieron acá en Punta Arenas muchos años y se trasladaron después que terminó la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista político, podríamos decir que Mateo Benčur salió del Imperio Austrohúngaro, del cual pertenecía,
y se trasladó acá a Punta Arenas, y cuando estaba en Punta Arenas y estalló la Primera Guerra Mundial, él se alistó en los colores del club croata y después llamado Club Yugoslavo para realizar una importante labor política de apoyo, de ayuda a los patriotas que luchaban contra el imperio austrohúngaro. Entonces, interesante, estuvo en la formación también del Sokol, de la Cuarta Compañía de Bomberos, fue activo dirigente, en fin, fue muy activo desde el punto de vista social. Fue de la época y se reunió varias veces también con nuestra gran poetisa, la Gabriela Mistral, que estaba en esos años aquí en Punta Arenas. Hay constancia de eso, de las reuniones en las que participó Mateo Benzur. También quisiera señalar de que Mateo Benzur, además de médico, fue un prolífero escritor con un seudónimo, ¿no es cierto? Kukushkin, Mateo Kukushkin, que es su nombre, Martin Kukushkin, que es su versión literaria, y en la cual escribió muchos libros y es conocido hoy día en Eslovaquia muy popularmente, porque es uno de los principales iniciadores de lo que podríamos llamar la literatura moderna escrita en idioma eslovaco, ¿no? Una de sus trabajos más importantes para nosotros, por ejemplo, es su obra que se llama, traducida al croata, Mati zove, es decir, el llamado de la madre, es decir, la tierra madre que llama a sus habitantes, a participar de ella. Entonces él hace una presentación muy interesante, cultural, histórica, de la inmigración y de las características de lo que eran los habitantes de la Patagonia y sus diversas aventuras, peripecias y afanes. Sí, es una obra de varios tomos, profesor, pero ha sido traducida al croata, y en croata salió con dos tomos que yo personalmente tuve la suerte de adquirirlo en Split, en la ciudad de Split, que está paseando yo y veo ahí en la vitrina. Me llamó la atención el dibujo, la carátula de uno de los tomos, porque dije, este no es Punta Arenas, es la Andalucía, fondeado acá en la bahía, ¿no es cierto? Y en la otra, la figura de Luis Emilio Recabarren, interesante en estas versiones de la obra de Martin Kukushkin, en este caso, Mati zove. Acá se ha querido traducir, pero hasta el día de hoy no existe una traducción completa de estos libros, que habría que traducirla más fácil del croata al castellano, ¿no? Sí, lo importante es recalcar, ¿cierto?, que Martin Kukushkin es el doctor Benkur. Ya. ¿Cierto? Bueno, pasamos ahora a más música. Ne znam da li je bila srijeda ili utorak, al svi luđaci izašli su kad je pao mrak. Muški ko muški, htjeli bi sve, a svaki od njih ima ženu, ali vani je bez nje. Prvi je oženjen, al nije ništa ozbiljno, drugi tek stigao, a kući bi me vozio. Treća se žuri, radi se curi, ma što mi plaćaš piće, uzalud si trošio. Luda kuća, svima nam je luda kuća danas, ali noću sve što hoćeš ja na sreću, baš me briga, može mi se neću ili hoću. Zagrli me, popimo u zdravlje naše, onda svako svojoj kući jer je lakše. Luda kuća, ludi smo, dobro nam je svima, koliko nas ima, koliko nas ima. Dajte malo logike, već mnogo puta rekla sam ne, al hoćeš nećeš, ja sam ljepilo za takve tipove. Prvi je oženjen, al nije ništa ozbiljno, drugi tek stigao, a kući bi me
me vozio, vraćam se žuri, radi se curi. Ma što mi plaćaš piće, u zaluci trošio. Luda kuća, svima nam je luda kuća danas, ali noću sve što hoćeš ja na sreću, baš me briga, može mi se neću ili hoću. Zagrli me, popimo u zdravlje naše, onda svako svojoj kući jer je lakše. Luda kuća, ludi smo, dobro nam je svima, koliko nas ima, koliko nas ima. Što možda mili rijetko ideš van. Sad žena spava ti kod Ane, pa ti imaš prazan stan. Ti misliš ona čvrsto spava, ali što ćeš ako je? Ta njena Ana ipak Ande koji ima vrtove. Luda kuća, svima nam je luda kuća danas, ali noću sve što hoćeš ja na sreću, baš me briga, može mi se neću ili hoću. Zagrli me, popimo u zdravlje naše, onda svako svojoj kući jer je lakše. Luda kuća,